ciudadanos. Me dirijo a ustedes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un megaoperativo de alta complejidad ejecutado esta madrugada por efectivos de la División de Investigación de Robos, la Dirección de Investigación Criminal y el Ministerio Público, que culminó con la desarticulación de la organización criminal conocida como Los Piratas de la Panamericana, una banda dedicada al robo sistemático de camiones de carga en la carretera Panamericana Sur, mediante emboscadas armadas, interceptaciones violentas y el uso de bloqueadores de señal GPS para anular los sistemas de rastreo de los vehículos robados antes de trasladarlos a los centros de acopio clandestinos donde la mercadería era distribuida en el mercado negro. Esta operación fue el resultado de semanas de trabajo de inteligencia sostenido que permitió identificar la estructura completa de la banda, sus métodos de operación, sus puntos de acopio y los principales integrantes que coordinaban los ataques a lo largo del corredor vial de Lurín y las zonas aledañas de Lima Sur. Los agentes realizaron allanamientos simultáneos en viviendas y almacenes clandestinos, capturando a varios integrantes de la organización, incluidos presuntos cabecillas, e incautando camiones, mercadería valorizada en miles de soles, armas de fuego, equipos de comunicación y los bloqueadores de señal GPS que la banda utilizaba como herramienta central de su método de operación. Para entender la magnitud de lo que se ha desmantelado esta madrugada, es necesario describir con precisión cómo operaba esta organización y qué la convertía en una amenaza tan grave para el transporte de carga en Lima Sur. La Panamericana Sur es el eje vial que conecta Lima con las regiones del sur del Perú y por sus carriles circulan diariamente decenas de camiones que transportan desde alimentos, electrodomésticos y materiales de construcción hasta mercadería de alto valor como equipos electrónicos, ropa importada y productos industriales. Ese flujo constante de carga de alto valor fue la razón por la que los piratas de la Panamericana eligieron esa zona como su territorio de operación, desarrollando a lo largo del tiempo una metodología de asalto sofisticada que les permitía ejecutar robos de alta rentabilidad con relativa rapidez y con un nivel de exposición controlado. El método de la banda seguía un patrón que los peritos de la División de Robos describieron con detalle al reconstruir las operaciones anteriores documentadas en las denuncias de las víctimas. Los integrantes de la organización realizaban labores de reconocimiento previo en los puntos de origen de la carga, identificando qué camiones transportaban mercadería de mayor valor, qué rutas seguían y en qué tramos de la Panamericana la densidad del tráfico era menor o la oscuridad mayor. Con esa información, los ejecutores se desplegaban en el tramo seleccionado a bordo de vehículos adaptados específicamente para el asalto, automóviles con el capó reforzado con estructuras metálicas para poder pegarse a los flancos del camión sin dañar el motor, lo que les permitía mantenerse en contacto con el vehículo objetivo mientras sus ocupantes saltaban a la carrocería para abrir o forzar las puertas del contenedor. Esa modalidad de asalto a camiones en movimiento es una de las más peligrosas que enfrenta el transporte de carga en el Perú, porque no solo representa un riesgo para la mercadería, sino también para la vida del conductor, los demás transportistas en la vía y los vehículos particulares que circulan cerca en el momento del ataque. En el caso de los piratas de la Panamericana, los asaltantes estaban armados y no dudaban en usar la violencia contra los conductores que intentaban resistirse o acelerar para escapar, lo que generó en los gremios de transportistas de Lima Sur una alarma creciente que derivó en denuncias formales ante la Policía Nacional y fue uno de los detonantes que impulsó el inicio de la investigación que culmina con el operativo de esta madrugada. Los bloqueadores de señal GPS incautados durante los allanamientos son uno de los elementos más reveladores del nivel de sofisticación técnica que había alcanzado esta banda. Cuando un camión es robado, la primera herramienta que utilizan los propietarios y las empresas de transporte para recuperarlo es el rastreo por GPS, que permite ubicar el vehículo en tiempo real y guiar a los agentes de la PNP hasta el punto donde se encuentra.
Los bloqueadores anulan esa señal en un radio determinado, dejando el vehículo robado fuera del radar de cualquier sistema de seguimiento durante el tiempo en que la banda necesita trasladarlo desde el punto del asalto hasta el almacén clandestino donde ocultarán la mercadería. Esa ventana de invisibilidad es la que le permitía a la organización mover los camiones robados sin ser detectada de manera inmediata, y la que hacía que muchos de esos vehículos aparecieran abandonados horas o días después, ya completamente vaciados de su carga. Los almacenes clandestinos intervenidos esta madrugada son el corazón logístico de la operación criminal. Es en esos puntos donde la mercadería robada era descargada, clasificada, redistribuida y preparada para su ingreso al mercado negro. El proceso era sistemático. Una vez que la carga llegaba al almacén, los integrantes de la red la procesaban según su tipo, asignándola a los distintos canales de comercialización disponibles. Algunos productos iban directamente a mercados informales de Lima Sur, donde se vendían a precios por debajo del mercado, sin que muchos compradores se cuestionaran la procedencia. Otros artículos, especialmente los de mayor valor como equipos electrónicos, eran derivados a intermediarios especializados que los introducían en cadenas de distribución más amplias, mezclando la mercadería robada con productos de origen lícito para dificultar su identificación y rastreo. El uso de bloqueadores GPS no fue la única medida de protección tecnológica que empleaba la organización. La investigación también reveló que los integrantes de la banda utilizaban aplicaciones de comunicación encriptada para coordinarse durante los asaltos, evitando las llamadas de teléfono convencionales que podían ser interceptadas o rastreadas por las unidades de inteligencia de la PNP. Esa disciplina en el manejo de las comunicaciones fue uno de los factores que prolongó la investigación, porque obligó a los agentes a desarrollar métodos alternativos de seguimiento basados en vigilancia presencial, análisis de patrones de movimiento y cruces de información entre las distintas denuncias presentadas por las víctimas en varios puntos de Lima Sur. Los camiones incautados durante el operativo representan no solo evidencia del delito, sino también el retorno de activos a sus propietarios legítimos. Para las empresas de transporte que habían sufrido el robo de sus vehículos, la recuperación de esos camiones significa la diferencia entre la continuidad operativa y la paralización forzada de su actividad, dado que cada unidad robada implica no solo la pérdida del vehículo en sí, cuyos valores de reposición superan en muchos casos los $100.000, sino también la pérdida de los contratos de flete que ese camión debía cumplir, las penalidades por incumplimiento y el impacto sobre la reputación comercial de la empresa ante sus clientes. Los gremios de transportistas de Lima han venido alertando durante los últimos meses sobre el incremento de los asaltos a camiones en la Panamericana Sur, con casos que incluyen desde el robo de mercadería mientras el vehículo circulaba con la carrocería abierta hasta emboscadas más organizadas como las que ejecutaba la banda capturada hoy, donde el uso de vehículos adaptados, bloqueadores GPS y comunicación encriptada reflejaba el nivel de inversión y de planificación que la organización había destinado a perfeccionar su método de operación. En una intervención reciente documentada por medios de comunicación, un camión que transportaba 16 motocicletas fue asaltado en la vía Panamericana, con los delincuentes intimidando al conductor para que desviara su ruta hacia una zona despoblada donde pudieron descargar el contenido antes de abandonar el vehículo. Los armas de fuego incautadas en los allanamientos confirman que la organización operaba con capacidad real de ejercer violencia durante sus asaltos. Cada emboscada contra un camión en la Panamericana Sur era potencialmente una situación de riesgo letal para el conductor, que al ver aparecer vehículos armados a su lado en una carretera oscura, no tenía margen para resistirse sin poner su vida en peligro inmediato. Esa asimetría de fuerza entre los asaltantes y sus
sus víctimas era la que garantizaba la eficacia del método y es también la que justifica la severidad de los cargos que enfrentarán los detenidos en el proceso penal que se inicia en las próximas horas. Los equipos de comunicación y los celulares incautados son una fuente de evidencia de alto valor para las fases siguientes de la investigación. En los dispositivos, los peritos esperan encontrar el historial de coordenadas que los integrantes de la banda intercambiaban durante los asaltos, los registros de las operaciones anteriores con fechas y datos de los objetivos y los contactos de los intermediarios que compraban la mercadería robada y que forman parte de la cadena criminal que hacía posible el negocio ilícito. Sin esos compradores, la organización no podría convertir la mercadería robada en dinero, lo que significa que la desarticulación completa de la red requiere llegar también a esos actores secundarios que operaban en la sombra del negocio. Entre los integrantes capturados se encuentran personas con antecedentes delictivos previos, lo que confirma que la banda había sido construida sobre una base de personas con experiencia criminal anterior y con conocimiento de los métodos para evadir la detección policial. Ese perfil de los detenidos es un argumento adicional que el Ministerio Público utilizará para solicitar prisión preventiva, señalando que la trayectoria delictiva de los implicados y su disposición a usar violencia durante los asaltos los convierten en un riesgo concreto de reincidencia si quedaran en libertad antes del juicio. Los cargos que enfrentarán los detenidos incluyen robo agravado con uso de armas, asociación ilícita para delinquir, receptación de bienes robados en el caso de los operadores de los almacenes clandestinos y posesión ilegal de dispositivos de interferencia de señal. La pena para el robo agravado con uso de armas y en banda organizada puede alcanzar entre 12 y 20 años de privación de libertad, con agravantes que la elevan cuando se comete en carretera, con vehículos modificados y de manera reiterada. El Ministerio Público construirá la acusación documentando cada uno de los asaltos que pueda vincular a esta organización, acumulando los cargos para que la pena solicitada refleje la escala real del daño causado. La PNP coordinará con las empresas de transporte afectadas y con los gremios del sector para identificar a todas las víctimas de esta organización y reunir el mayor número posible de testimonios y denuncias que fortalezcan el expediente judicial. En muchos casos, las empresas que sufrieron asaltos de los piratas de la Panamericana no denunciaron de manera formal, ya sea por desconfianza en el proceso judicial, por el tiempo que implica la tramitación de una denuncia o porque la pérdida fue absorbida como un costo operacional inevitable. Con la captura de los responsables, el escenario cambia y la PNP invita a todas esas empresas y transportistas a presentar sus denuncias, sabiendo que los principales implicados están detenidos y que el proceso judicial está en marcha. Ciudadanos, el robo sistemático a camiones de carga en las carreteras del Perú no es un delito que afecta únicamente a las empresas transportistas. Afecta a todos los peruanos porque encarece la cadena de distribución de alimentos, productos básicos y materiales de construcción, transfiriendo al consumidor final el costo del crimen en forma de precios más altos. Cada camión asaltado es una carga que no llega a tiempo, una empresa que pierde dinero y una familia de transportistas que ve amenazada su estabilidad. Por eso, el megaoperativo de esta madrugada no es solo una operación policial, es una acción en defensa de la economía de todos los peruanos. Y la Policía Nacional continuará ejecutando operativos de este tipo con la misma determinación hasta que cada uno de estos grupos criminales sea desmantelado por completo.